Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Seguimos con las restricciones de la cuarentena, con la tranquilidad de Argentina que sigue los pasos de otros países que están abriendo las posibilidades de retomar el trabajo para aquellos que están necesitando para obtener un sustento económico para alimentar a sus familias. Por eso hay que volver al trabajo. El productor del campo sigue trabajando, pero está atento a las presiones que están ejerciendo, como también está atento a una plaga milenaria que reapareció y está dando vueltas por la República Argentina, la langosta. Nosotros nos contactamos con la ingeniera agrónoma, doctora María Cecilia Curis, entomóloga, integrante del Departamento de Producción Vegetal y Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, aquí en Esperanza, provincia de Santa Fe, que estaba trabajando desde su casa en la tarea docente, por supuesto, y tuvo la amabilidad de recibirnos para explicarnos sobre esta plaga que puede consumir en un día todos los nacimientos del trigo en muchas hectáreas y también afectar otros cultivos. El tema de las langostas, que hace muchos años pensamos que era un tema ya pasado y olvidado. Hace 2 o 3 años atrás empezamos otra vez a ver mangas de langostas. Y en este sentido, como vos decís, vienen desde el norte, generalmente de Paraguay, condiciones favorables, viento, son muy favorecidas por el viento, que las va moviendo de un lugar a otro, o sea, las va impulsando a moverse de un lugar a otro. Y empezamos los problemas por el norte del país, como siempre, como vos decís, vienen desde Paraguay. A ver, las langostas obviamente son polífagas, o sea, comen de todo. Hay más de 400.000 especies, no discriminan en cuanto a su alimentación. Y de ahí el riesgo, digamos, porque se pueden ver afectados todos los cultivos, frutales, no discriminan en ese sentido. ¿Cuál es el mayor problema? La gran voracidad que tienen, y en este momento al moverse en manga la cantidad que son, digamos que son grupos que se mueven en grupos de 10 kilómetros por 10 kilómetros o 15 kilómetros, representan aproximadamente 40 millones de langostas en ese grupo que van descansando en su camino o en su migración, y donde bajan y descansan, ahí es donde se alimentan. Generalmente tienen 2 generaciones por año, pero cuando los inviernos son benignos, como pasó un poco en este caso, que todavía tuvimos un otoño con altas temperaturas, eso las impulsa a hacer una generación más. Y en esta generación es donde forman las mangas y migran. ¿Qué es lo importante de destacar? Que hacer un control de estas langostas en este momento, donde están en manga migrando, no es lo más eficiente. Si bien hoy en día se está estudiando la forma de hacer algún control con vuelos aéreos, que ambientalmente, digamos, no es lo más recomendable, y el grado de eficiencia de ese control es bastante reducido. Lo que se aconseja es controlarlas en su estado juvenil, es decir, la langosta pone los huevos en el suelo y después de que nacen los estados juveniles pasan por 5 estadios. Primero se llaman mosquitas y viven en forma más gregaria, o sea, juntas, y después pasan a un estadio de saltona, es decir, en toda esta etapa juvenil no pueden volar, por lo cual sería el momento propicio para hacer los controles. Para esto, ¿qué es necesario? Primero, tener un monitoreo constante de los lotes para ver cuándo hay presencia, poder diferenciarla de las tucuras. No sé si se acuerdan, el año pasado y el anterior se veía mucho en los jardines esas langostas muy grandes. Eso es una tucura, que es una tucura quebrachera y que tiene un hábito completamente distinto porque es solitaria, no se mueve en mangas como esta. Entonces, diferenciarla. Y lo más importante es dar aviso a SENASA. SENASA tiene una red de alarma en el tema de tucuras que está muy desarrollada, hay mucha información, y lo importante es que el productor monitoree y dé aviso a SENASA cuando ve focos de estas langostas en sus campos. ¿Cómo se detecta dónde colocan los huevos? Que eso sería fundamental para al año siguiente hacer el tratamiento antes que se convierta en langosta voladora. Sí, en realidad no es fácil determinar. Lo que hacen es hacer un agujero en el suelo y poner los huevos enterrados en el suelo. Entonces no es fácil de hacerlo cuando nosotros tenemos un cultivo. Ustedes piensen esto, que con el avance de la siembra directa, que fue un gran avance para la conservación de los suelos, todo lo que sean plagas que se desarrollan en el suelo se vieron muy favorecidas.
Y la langosta que pone sus huevos en el suelo, obviamente ha hecho que al no removerse el suelo y no estar expuestas a un montón de agentes naturales, y la pérdida también de ambiente de muchos pájaros, que son benéficos y que se alimentan de las tucuras, esto ha hecho que las poblaciones se vayan incrementando. Pero ya te digo, la solución sería arar y que eso quede expuesto y se mueran por las condiciones, el ambiente, las condiciones abióticas, los enemigos naturales. Eso no pasa, entonces por eso te decía, lo más apropiado en la situación que estamos actualmente es esperar una vez que nacen, monitorear, y una vez que tenemos pequeños focos con los estados juveniles que no vuelan, en ese momento hacer los controles. Saliendo del tema de las langostas, tenemos también un tema que empieza a preocupar en la República Argentina. Desde el norte viene una mosca, un moscardón que ataca las colmenas. Sí, es el moscardón, se llama moscardón cazador de abejas, el nombre científico es Malophora ruficauda. Y aquí también está asociado a la siembra directa. Lamentablemente le tengo que decir a los apicultores que para los agrónomos es un insecto benéfico, ¿sí? Porque en sus estados juveniles se alimenta de una larva de gusano blanco. El gusano blanco es el estado juvenil del bicho torito. Bueno, ese gusano blanco es una plaga clave en un montón de cultivos que se hacen en siembra directa, y el estado juvenil de este moscardón parasito se alimenta de ese gusano blanco, o sea que agronómicamente es un insecto benéfico. Esos gusanos blancos que hacen los túneles en la tierra. Exacto. Entonces, debemos ver eso, digamos. Ahora, en estado adulto, este moscardón también es depredador, es decir, se alimenta de otros insectos, sigue siendo benéfico. ¿Qué pasa? No es que tenga una cierta preferencia por las abejas. El tema es que las abejas, cuando tenemos apiarios, salen todas del mismo lugar y vuelven todas al mismo lugar, por lo cual para el moscardón es mucho más fácil cazarlas y alimentarse de las abejas. De todos modos, el gran daño que produce este moscardón no es por la cantidad de abejas que mata, porque no es que mata gran número de abejas. Le clava el aparato bucal entre la cabeza y el tórax. Los insectos tienen una membrana que une la cabeza con el tórax, o sea que es una parte fácil donde puede inyectar su aparato bucal, y luego lo lleva contra una rama en algún lugar donde le termina succionando la hemolinfa del cuerpo. Pero lo más importante para los apicultores es que las abejas pierden su comunicación, es decir, las abejas que vienen con el polen y las mata el moscardón, no pueden llevar la comunicación respecto a la fuente de alimento a las abejas que están adentro, por lo cual las abejas modifican su comportamiento y dejan de salir de las colmenas. Entonces baja la producción. ¿Se entiende? Entonces el problema aquí no está dado en la cantidad de abejas que mata el moscardón, sino en la modificación del comportamiento de las abejas, que baja la producción de las colmenas. Lo primero que se le ocurre al apicultor es preguntar, ¿cómo protejo yo mis colmenas? Así continuaba la nota con la ingeniera agrónoma doctora María Cecilia Curis, entomóloga del Departamento de Producción Vegetal y Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias, aquí en Esperanza Santa Fe. Así continuaba la nota. ¿Hay alguna manera de controlarlo o evitar que ataquen las colmenas? Y bueno, yo como entomóloga no diría que no hay que controlarlo. Lo que sí, hay algunos consejos que se le dan a los apicultores, como mover las colmenas, pero son cuestiones que por ahí no son fáciles de llevar a cabo. Si nosotros tenemos las colmenas cerca de algún cultivo que se hizo en siembra directa, seguramente va a haber gusano blanco y seguramente va a haber moscardón, porque es su depredador. Tener alguna cuestión respecto a las malezas que están alrededor de las colmenas, de mantener siempre ambientes más bien despejados, limpios, pero básicamente no hay mucho que hacer, pero a veces se hacen estos movimientos de lugares y tratar de estar en cultivos donde por ahí se sabe que hay mucho nivel de gusano blanco, por ejemplo un trigo, un cultivo de maíz, todo lo que se hace en siembra directa. Esos cultivos generalmente vamos a tener gusano blanco y también vamos a tener sus depredadores. ¿Habita en algún lugar en particular? El moscardón no es que tiene un nido en particular, porque las moscas en general no hacen un nido donde desarrollarse como lo hacen las avispas, las abejas y demás. Lo que sí hacen, una vez que llegan a su estado adulto, se reproducen. Los insectos por lo general en su vida adulta tienen ciclos no tan largos.
y pone los huevos sobre los alambrados, en lugares un poco sobre la superficie, y cuando nacen las larvas de esos huevos se tiran al suelo, se dejan caer y ahí van en busca de los gusanos blancos. Empupan en el suelo, o sea, la pupa es como un estado de quietud antes de que nazca el adulto, y una vez que nace el adulto, bueno, vuela, se reproduce y empieza a poner huevos. El tema de los moscardones, que son muy parecidos a los moscardones, a los abejorros polinizadores, esos bastante grandes, tienen muchos pelos, o sea, se asemeja mucho a otro insecto. La única diferencia es que como es una mosca, tiene solo 2 pares de alas, no tiene cuatro alas, que para eso hay que tener el ojo un poco adiestrado como para poder identificarlo. Pero muchas veces se lo puede confundir con cualquier abejorro que está polinizando las flores y en realidad es un moscardón cazador de abejas. ¿Alguna otra sugerencia para los apicultores de la República Argentina? No, bueno, los apicultores, ya les digo, como les digo, es un insecto que lamentablemente para ellos es un perjuicio, para la agricultura es un insecto benéfico. Y bueno, buscar herramientas y tratar de ubicar las colmenas en lugares donde sepamos que la posibilidad de que existan estos moscardones es relativamente baja.